estimados amigos de la tertulia literaria La Ambulante. Empezamos una nueva conversación por esta vía. Esta vez tenemos la oportunidad de conversar con el escritor y editor Ricardo Ayllón, nacido en Chimbote, una ciudad al norte del Perú, que se hizo famosa porque ahí se escribió la última novela, nuestro famoso escritor José María Arguedas. Ricardo Ayllón estudió Derecho, luego se decantó por la literatura. Como escritor primero ganó algunos premios literarios, luego entró a trabajar como editor y su último libro, que ha sido publicado hace unas semanas prácticamente, se llama Una cometa azul. Esta noche vamos a conversar con Ricardo sobre su trabajo de editor, pero también sin obviar su actividad como escritor y crítico literario, y periodista que ha hecho al mismo tiempo su carrera como editor al fundar la editorial Ornitorrinco Editores. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás ahí por allá por la tierra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? En primer lugar, agradecido por la invitación, por la oportunidad que me das de poder conversar contigo acerca de mi labor literaria, mi labor editorial y un poco el panorama de la literatura, de la manera como el libro y cómo la lectura se mueve en el Perú actualmente, ¿no? Hay diferentes momentos por los que estamos pasando y yo creo que es importante abarcar quizás un antes y un durante pandemia, ¿no? De repente también narrar un poco cómo ha sido mi labor editorial y a eso me dirás tú cómo lo desarrollamos. En primer lugar, tú empezaste, digamos, o sea, tú estudiaste Derecho, pero luego empezaste con la literatura como escritor, como poeta. Has recibido algunos premios tanto en Chimbote como en Lima por tu labor poética. Cuéntanos un poco cómo de Derecho te pasaste a la literatura. A ver, yo todo el tiempo desde mi adolescencia tuve inquietud por la literatura. Más bien, no sé cómo llegué al derecho, porque siempre quise estudiar o bien literatura o bien comunicación, o quizás también educación, pero mi inquietud siempre fue la literatura, en primer lugar como lector, y luego quería hacerlo profesionalmente. Sabía que había una escuela de literatura en San Marcos. Mi intención fue estudiar ahí, pero a veces uno, como dicen, tiene sus 5 minutos de duda, y ocurrió que, claramente lo recuerdo todavía, en la cola, haciendo la cola para inscribirse al examen de admisión de la Universidad de San Marcos, cambié de opinión en ese momento, ¿no? Escuchando quizá un poco los consejos de mi mamá, que estaba conmigo en ese momento, me decidí por estudiar Derecho, ¿no? Y con el clásico pensamiento de, bueno, estudia una carrera que valga la pena y cuando la termines ya estudias lo que tú quieras. Entonces, así fue, estudié la carrera de Derecho, la concluí, soy bachiller en Derecho, nunca terminé de sacar mi licenciatura o mi título, y me desempeñé de todas maneras en la carrera al menos unos 5 años, pero siempre tuve en el pensamiento, en el corazón a la literatura, y por eso que de alguna manera con los años me fui, como has dicho tú bien, decantando por la literatura en sus diversos aspectos, ¿no? A veces comentando libros, también publicando los míos, y los últimos 14 años en mi labor de editor. Así que esa es un poco mi historia. Y yo me imagino que debe ser un paso, no tal vez difícil, pero ¿cómo esa inquietud? O sea, porque una cosa es ser escritor, amar la literatura también, pero convertirse en editor, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Qué es lo que te inclinó hacia esa labor de editor? Yo creo que la labor de editor un poco que me buscó a mí. A veces ocurre eso, ¿no? Así como dicen que en la literatura los temas los buscan a uno.
yo también creo que esta labor un poco que me fue de alguna manera persiguiendo, porque yo cuando termino la carrera de Derecho y hago estos años de labor en bancos y en juzgados, y no era muy feliz, obviamente, me quedé de pronto sin empleo y nunca me voy a olvidar que estando en Chimbote apareció un aviso en el diario buscando un corrector de estilo, un corrector ortográfico para el diario, y un buen amigo en ese año, en ese tiempo, estoy hablando del año 1996, que era Jaime Guzmán Aranda, me dijo, me animó, me dijo, mira, yo creo que este es un trabajo para ti, ¿no? A ti te gusta la lectura, redactas muy bien, yo creo que podrías trabajar muy bien como corrector. Y así fue, entré a trabajar al diario La Industria de Chimbote y en mi labor de corrector me animan a iniciar a emprender una página cultural. La página cultural que sacaba 2 veces a la semana me enseñó mucho en varias cosas, me enseñó mucho en trabajar a veces contra el tiempo, en trabajar textos de diversas extensiones, textos cortos, textos largos, hacer entrevistas, hacer los diversos géneros periodísticos como reportajes, crónicas, columnas de opinión, etcétera. Entonces todo eso me fue preparando en una suerte de saber trabajar, no solamente la redacción, sino también el saber ajustar los textos, el saber corregir, el pensar en qué tipo de lector voy a tener frente a mi página, pensar qué tipo de contenidos poner. Y entonces ese tipo de decisiones yo creo que me fueron preparando para una posterior carrera como editor. Porque cuando luego, ya en Lima, eh, también postulo a una labor de redactor por encargo, o lo que a veces se denomina negro literario, o escritor fantasma también. También en una editorial acá grande en Lima, también aprendí mucho más ya de la labor editorial, porque esta era una gran editorial donde no solamente me abocaba a la redacción por encargo, sino también tenía que terminar el texto en el sentido que había que corregirlo y había que mirar los diferentes procesos de este texto hasta que salga publicado. Por ejemplo, no solo, la corrección no terminaba solamente en la computadora, en el Word, como solemos escribir, sino que había que corregir las pruebas, había que corregir lo que llamábamos en esa época las transparencias o fotolitos, y había que llevarlo a la imprenta y ver en la imprenta que todo el proceso final se haga correctamente. Yo recuerdo que en esa época nuestra oficina se llamaba Redacción y Control de Calidad. Esa era la oficina en la que yo entré a trabajar. O sea, nosotros desde la redacción hasta el momento en que salía impresa nuestros textos, teníamos que hacer el seguimiento total. Entonces yo creo que fue ahí donde aprendí mucho más, aprendí ampliamente cosas detallistas, puntuales de la tarea editorial, ¿no es cierto? Ya a partir de ahí luego me relacioné con editores que trabajaban principalmente libros literarios, ensayos, novelas, cuento, poesía, que era también lo mío. Y yo creo que con estas dos editoriales, estoy hablando de Arte Idea Editores y Ediciones Altazor, ya lo que hice fue más bien plasmar mi conocimiento, aportar con lo que había aprendido en esta gran editorial que se llamó, o que se sigue llamando Gaceta Jurídica, que sacaba libros de derecho, pero donde aprendí mucho. Y bueno, y yo creo que de ese modo me fui preparando y ya cuando finalicé toda esta etapa, bueno, finalmente dije, creo que conozco la labor editorial de manera extensa y me animé por yo mismo emprender una editorial. Y aquí me tienes, Walter, trabajando ya 14 años frente a Ornitorrinco Editores. Dime, antes de empezar con tu labor como editor propio ya con Ornitorrinco Editores, ¿qué anécdotas nos puedes contar que digamos pueden ser cómicas o trágicas? Depende desde el punto de vista que se le vea, quizás ahora con la distancia ya
te parezcan un poco anécdotas graciosas. No sé si tienes alguno que nos podrías contar. Sobre mi preparación antes de ser editor, ¿te Sí, sí, refieres? sí. Bueno, son infinitas, ¿no? Bueno, a ver, yo recuerdo que, por ejemplo, apoyando a Jorge Luis Roncal en Arteidea Editores, él, por lo general, lo que hacíamos era, bueno, en lo particular lo que yo solía hacer eran básicamente tres cosas. Uno, haciendo los textos que tienen que ver con la contratapa del libro o con las solapas de los libros. Otro, entrar con él completamente en la edición de la revista Arteidea, luego de que se retirara Ricardo Virgües. Y lo otro era acompañarlo en presentar y comentar libros, ¿no? O sea, yo tenía de alguna manera a veces que conseguir a alguien que comente los libros que publicaba la editorial Arteidea Editores. Y de ese modo también conocí bastante el mundo de los escritores, el mundo de la bohemia, la manera como a veces nosotros no vemos como lectores, lo vemos todo muy formal, lo vemos todo muy bien, todo a veces hasta parece perfecto, pero no nos damos cuenta a veces de detalles que a veces me parece que son un pecado, ¿no? Te doy un ejemplo, mucho recuerdo que escritores bohemios, pero muy buenos, excelentes, o no necesariamente tan bohemios, se comprometían a comentar libros públicamente en las presentaciones y solamente los que estábamos trabajando en la editorial nos dábamos perfecta cuenta de que el encargado de comentar el libro no había leído ni una línea del libro, ¿no? Entonces, esto era muy risible, ¿no? Porque ellos hablaban de cualquier cosa excepto del contenido del libro. He visto hacer esto a poetas, a novelistas, no sé si sea comprometedor decir sus nombres, pero a veces era gente que nosotros calificábamos como grandes maestros, referencias de la literatura peruana, pero nos dábamos perfecta cuenta de que no sé si porque no les gustara el libro que tenían que comentar o porque se comprometían sin haber pensado antes en el compromiso que iban a adquirir, pero no leían absolutamente nada, ¿no? E inclusive algunos exigían, ¿no? Exigían pagos, exigían vino, exigían pasajes, exigían una buena comida, y a pesar de todo eso, no, notábamos claramente que no leían nada acerca del libro y se la pasaban los 30 o 40 minutos comentando algo que desconocían totalmente, ¿no? Hablaban sobre su vida, hablaban sobre su amistad con el autor, hablaban de cualquier cosa excepto hablaban del libro. Esas son algunas anécdotas, ¿no? Y también recuerdo mucho en mi labor de redactor por encargo o negro literario, como podríamos llamar también, el hecho de que mucha gente a veces pues se creía el cuento de que personajes de la televisión, públicos, cantantes, actores, directores de programas de farándula, etcétera, publicaban sus libros y ellos obviamente no habían puesto ninguna línea, ¿no? Nosotros éramos los encargados de ello, teníamos que hacer un trabajo de investigación, entrevistar a estas personas para conocer más sobre su vida y escribir en primera persona, ¿no? Como si ellos lo tuvieran que hacer. Y obviamente que por ética profesional no se puede decir los nombres, pero sí yo lo que puedo decir es que a veces inclusive las mismas personas que tenían que publicar o tenían que brindar, entregar libros acerca de ciertos aspectos que ellos en apariencia conocían, no conocían nada, ¿no? Entonces, para mí era un gusto inclusive porque yo terminaba aprendiendo sobre los temas que tenía que investigar y hasta de alguna manera compartía los conocimientos con estas personas. Creo que inclusive hasta les corregía ciertos aspectos del contenido de los temas que ellos manejaban. Y de esa manera uno como escritor también va aprendiendo, ¿no? Va mejorando lo suyo. A esta editorial, Gaceta Jurídica, también llegaban, por otro lado, nosotros sabemos que la mayoría, muchos políticos son abogados, tienen profesiones relacionadas con las letras, con el derecho, con las ciencias políticas, y también llegaban pues con sus textos que eran desastrosos, ¿no? Yo recuerdo que los veía hablar en el hemiciclo,
ser entrevistados por periodistas y decían cosas incoherentes, hablaban, querían ponerse a declarar sobre temas que no manejaban, y yo lo sabía claramente porque cuando llegaban con sus textos para que sean publicados en los libros o revistas que publicaba este editorial, pues eran un desastre, ¿no? Y nosotros teníamos prácticamente que rehacer todo, ¿no? Rehacer todo en la medida en que había que investigar sobre el tema y mejorar la sintaxis, mejorar todo el cuerpo del contenido de los textos. Entonces, para mí, yo te digo la verdad, a veces esto era más que un motivo de amargarme, era motivo de alegría, ¿no? Porque para mí era una manera de aprender, de seguir aprendiendo sobre diversos temas, porque esta es finalmente también el desempeño, el rol e inclusive la responsabilidad de un escritor, ¿no? El conocer, manejarse en diversos aspectos, contenidos de la vida y de las profesiones, y todo eso para mí fue una especie de aprendizaje, de formación en mi trabajo como corrector, como asistente editorial o como redactor por encargo, ¿no? Entonces he hecho de todo un poco, si te das cuenta. Interesante toda tu experiencia que has tenido de editor, o sea, prácticamente eres ya un editor antes de ser representante o dirigir una editorial. Dime, la primera vez que presentaste un libro como tu editorial, ¿cómo fue, digamos, o primero antes, una cosita, yo escucho hablar y quisiera un poco para que se entienda al público eh, que no conoce mucho de estos asuntos. Se habla de editoriales independientes. ¿Qué significa ser una editorial independiente, un editor independiente? Un editor independiente en el Perú es una especie de editor con pocos recursos económicos. Es como decir, poniéndolo o comparándolo con el mundo comercial. El editor independiente podría ser el dueño de una bodeguita y un editor normal podría ser el dueño de un supermercado, algo así, ¿no? Los editores independientes somos gente que está surgiendo, somos emprendedores, pequeños o microempresarios del mundo editorial. Intentamos salir adelante, en primer lugar, con el trabajo de que el autor que llega a nuestra editorial empiece financiando su propio libro, y nosotros lo que hacemos es apoyarlo en todos los demás aspectos que son posteriores a la publicación del libro. Llámese acompañarlo en la presentación del libro, conseguirles comentaristas para el libro, distribuir el libro, llevarlos a ferias regionales o nacionales, e inclusive si se puede internacionales, e intentar la mayor difusión y distribución posible. El segundo paso sería ya empezar poco a poco a conseguir que nosotros mismos como editores financiemos los libros. Eso puede ser en coedición con el autor o puede ser también un financiamiento total de parte de la editorial. Pero es eso el término editor independiente, aquel editor que todavía está tratando de salir adelante como pequeño empresario y que se junta con otros editores con las mismas características, con la misma naturaleza, y a veces en conjunto, uniendo fuerzas, emprendemos proyectos, a veces viajando a otras ferias del libro, a veces juntándonos para armar un gran stand en una feria grande, o de repente haciendo actividades en conjunto, ¿no? Formando alianzas, etc. Entonces somos los editores independientes, de alguna manera somos los editores pequeños, los editores chicos que tenemos la esperanza de crecer poco a poco haciendo un buen trabajo, ¿no? El trabajo tenemos que conocerlo cada día más, cada día mejor, y no solamente a partir de la edición o publicación de los libros, sino también de cómo movemos esos libros, de cómo relacionamos a nuestros autores con un espectro más amplio de difusión, tanto en el interior del país como fuera del país. Eso es lo que finalmente queremos lograr como editores independientes. Y la Cámara Peruana del Libro, ¿qué facilidades les presta a ustedes, los editores independientes? No, la Cámara Peruana del Libro trata a todos los editores por igual. La Cámara Peruana del Libro es, nuevamente haciendo la comparación, pero en este caso llevándolo al mundo del fútbol,
es como una especie de Federación Peruana de Fútbol, en este caso sería una Federación Peruana de Libro. Es una entidad independiente, es una entidad que no tiene nada que ver con el Estado, es autónoma y se dirige por una propia organización particular, privada, que reúne no solamente a editores, sino también a libreros, o sea, vendedores de libros, librerías, básicamente esos dos rubros. Y de los diversos aspectos temáticos bibliográficos. Pueden ser editores de libros de ciencias, de derecho, de entretenimiento, de autoayuda, esotéricos, poesía, lo que sea. Lo que se quiere es que sean editores de libros o vendedores de libros. Y como te digo, a todos se nos trata por igual, se tiene que pagar una inscripción y una mensualidad, y todos tenemos los mismos derechos cubriendo esos gastos. No hay básicamente una facilidad ahí. Yo no pertenezco a la Cámara Peruana del Libro todavía porque todavía me resulta oneroso. Hay que inscribirse con algunos miles de soles y hay que pagar también algunos cientos de soles mensuales. Entonces, algunos todavía no llegamos a ese nivel, pero sí hay algunos editores independientes que sí ya lo han conseguido, ya se mueven a partir de la Cámara Peruana del Libro. Y no solamente existe la Cámara Peruana del Libro, también existe el Ministerio de Cultura, que esta sí nos da una oportunidad a los editores independientes, de alguna manera apoyándonos, organizando ferias al interior de sus instalaciones, en el Ministerio de Cultura, o de repente también promoviendo nuestro trabajo cuando hay grandes ferias nacionales, como por ejemplo justamente la Feria Internacional del Libro, donde nos puede dar algunas facilidades para tener un gran stand, uniendo esfuerzos, y ellos nos facilitan a veces la manera del pago y la manera como se distribuyen luego las ganancias, etcétera, ¿no? A veces en esas cosas también ha habido algunos problemas, pero bueno, esas son anécdotas que han ocurrido y que algunos editores independientes han sufrido a veces, ¿no? Pero de todas maneras, tengo que decirte, Walter, que el mundo editorial en el Perú recién está aprendiéndose, está comenzando de manera masiva, digo, ¿no? Porque antes sí habían editoriales, pero eran muy poquitas, se conocían bastante, pues justamente porque eran pocas, pero ahora somos tantos los editores que ya no se conocen a todas las editoriales, hay muchas en el interior del país, y todos trabajando y aprendiendo, sobre todo a veces a trancas y barrancas, ¿no? Como se pueda, pero yo creo que vamos a llegar a un momento, un punto en que vamos a hacer una suerte de comunión y quizás formarnos o establecernos mucho mejor, ¿no? Fortalecernos quizás de alguna manera haciendo un trabajo mancomunado. Ojalá que eso llegue, y yo creo que eso va a caer por su propio peso. Y ahora entrando ya, o sea, más conocemos un poco las facilidades, las dificultades de publicar y distribuir los libros en una época normal, digamos, ¿no? Hemos entrado desde ya casi año y medio o algo más de año y medio ya a una nueva situación por la pandemia, por la coronavirus. ¿De qué manera ha afectado, por ejemplo, a los editoriales independientes, en especial a tu trabajo como editor, a tu editorial? ¿De qué manera le ha afectado esta nueva situación de la enfermedad, de la pandemia? Mira, te comento algo. La gran mayoría de editoriales independientes surgieron también o se fortalecieron gracias a la existencia de lo que tú seguramente conoces y muchos lectores conocen, este proyecto grande del Ministerio de Educación que se llama Plan Lector, ¿no? El Plan Lector es un proyecto por el cual los estudiantes de las instituciones educativas, colegios o escuelas de este país tienen que leer al menos dentro del año lectivo de 8 a 9 libros. Esta lectura les va a servir para mejorar su comprensión lectora y motivarlos a hacer de la lectura un hábito. Estos son básicamente los dos objetivos. Entonces, gracias al plan lector, las editoriales independientes conseguimos comercializar masivamente nuestros textos, inclusive muchos de nosotros nos animamos a financiar algunos de ellos, porque se leía bastante, se adquiría, se vendía mucho, y si llegábamos a veces a algún trato con alguna librería que había ingresado
a vender masivamente un colegio, podíamos inclusive editar grandes tirajes. Entonces, esto de alguna manera ayudó en la economía de las editoriales independientes. Pero la pandemia trajo abajo, en primer lugar, las clases presenciales, ¿no es cierto? La formación en las escuelas y en los colegios de manera presencial, o sea, yendo a los colegios. Y una de las primeras cosas que se cayeron fueron estas. El hecho de que los colegios pidan, exijan libros más allá de los textos escolares. O sea, lo básico que se pidió fue textos de materias básicas como lengua o comunicación, como se llama acá, matemáticas y ciencias sociales, y para de contar. Eso fue todo. Entonces se dejó de pedir, por ejemplo, en algunos colegios sí, en otros no, por ejemplo, libros sobre idiomas extranjeros, o se dejó de pedir justamente el plan lector. Y cuando hablamos de que se dejó de pedir el plan lector, o sea, los libros, los textos del plan lector, estamos hablando de que se dejaron de pedir aproximadamente 8 libros, ¿no?, en un año, que era lo que fortalecía a las editoriales independientes. Entonces nos caímos totalmente. En resumen, no íbamos a vender libros en todo el año, dentro del plan lector, que era aquello que nos sostenía económicamente. Entonces, ¿qué hacer? No estábamos preparados para ello. Yo recuerdo haberme quedado con libros recién impresos, y tú eres testigo de eso, ¿no? Con tirajes de 1.000, de 1.500, de 2.000 ejemplares, que iban a estar destinados a los colegios, a las escuelas, y ahí se nos quedó la mercadería, como se dice, botada, sin posibilidad de que pueda salir, y así hemos pasado el año 2020. Lo único que de alguna manera ayudó, palió en intentar salir un poco de esto fue los proyectos del Ministerio de Cultura, que para los editores fueron principalmente dos. Uno, el denominado estímulos económicos para publicar libros o presentar proyectos editoriales, ¿no? Proyectos editoriales de libros que pueden ser rescates históricos o que pueden ser propuestas culturales, etnológicas, etnográficas, que tengan que ver con el mundo ancestral o andino o amazónico. Este tipo de libros, ¿no?, que afianzan un poco el desarrollo de la cultura nuestra, peruana, nuestra identidad. Pero también habían concursos de creación literaria, ¿no?, que ya se conocen, el denominado Premio Nacional de Literatura, ¿no?, donde participan las editoriales inscribiendo, poniendo a sus autores de novelas, de cuentos, de poesía, de ensayo, para que participen a nivel nacional. Y lo otro fue que también el Ministerio de Cultura hizo una lista, una gran lista de libros de autores de todas las editoriales peruanas, casi de todas, para adquirirnos en tirajes regulares, ¿no? Tirajes de entre 20 a 70 u 80 ejemplares por libro. Eso también fue una especie de ayuda. No todas las editoriales se vieron favorecidas, algunas se vieron mejor favorecidas que otras muy poquito. Yo, por ejemplo, en lo personal, solamente aparecieron 4 títulos de mi editorial, otras apenas una, otras ninguna, otras ya también eran 20, 20 y tantos. Entonces, nunca se supo cuál fue el criterio con el que se manejó este pedido de libros, pero de alguna manera nos ayudó. Pero bueno, definitivamente no fue, como lo acabo de decir, solamente una ayuda, pero no hubo una política de parte del Estado de querer, de interesarse mucho más en cómo es que las editoriales independientes nos movíamos. Así que nosotros teníamos que salir adelante por nosotros solos. Bueno, en lo personal yo lo que hacía era, de alguna manera, a través de redes sociales, ofrecer paquetes de libros, combos, como se llaman, a ver si la gente se animaba a comprar varios libros por un precio de oferta, ¿no? Y así se pasó el año pasado, muy difícil. Muy pocos escritores se animaron a buscarme para que les publiquen sus libros. Quizás si yo publiqué el 100% en el 2019, lo que publiqué en el 2020 fue apenas el 40% de lo que lograba publicar un año anterior. Y este año recién nos estamos levantando poco a poco. En plan lector, algunos colegios ya se animaron a pedir libros, no todos, y entonces la cosa todavía está cojeando. Es como que todavía estamos aún
a un 40% de un avance normal, ¿no? Que vendría a ser un 100% como en el año 2019 hacia atrás. Así que ojalá que conforme se vayan restableciendo las clases presenciales, también la posibilidad de poder comercializar los libros que se están quedando o que estamos imprimiendo poco a poco para plan lector empiecen a ser solicitados por las instituciones educativas. Y así estamos en este momento, ¿no? Eso es más o menos el panorama de esto. Nos agarró descuidados y no pudimos encontrar otra manera de proyectar el libro más allá de lo que nos habíamos acostumbrado que era el plan lector. Así que esto nos ha servido para que también empecemos a pensar en otro tipo de ideas, de innovaciones, proyectos creativos que vayan más allá del plan lector. Ojalá que lo logremos, que podamos hacer esto. Dime, y la distribución en Europa normalmente se ha hecho por plataformas internacionales que se den servicios de venta y entrega de libros por correo. ¿Eso de alguna forma ha funcionado en el Perú? ¿Funciona? ¿Podría ser una alternativa? ¿O ha sido una alternativa en estos meses? Ha sido solo una alternativa de distribución, ¿no? Pero no ha sido una alternativa para promover la venta, ¿no? O sea, en el Perú se lee poquísimo. No sé cuáles serán las estadísticas en otros países, pero en nuestro país se lee a razón de medio libro por persona. Es terrible. O sea, aquí son contaditas con los dedos de la mano las personas que de manera espontánea ingresan a una librería. Aquí la gente no entra masivamente a las librerías, entran a las librerías porque tienen la necesidad de comprar algún libro que les va a ayudar para alguna materia que están desarrollando, para alguna tesis, para algún trabajo, pero no hay la costumbre de leer como un hábito, ¿no? Como una suerte de formación personal o como un gusto o como un placer. La gente encuentra placer en todo lo demás menos en la lectura, ¿no? En la televisión, en los juegos electrónicos, en el cine por internet, etcétera, pero cada vez se pierde fuerza en el hábito de la lectura y el plan lector estaba ayudando para que las nuevas generaciones empiecen a crear hábitos de lectura, pero qué lástima que la pandemia ha removido, ha echado a perder un poco este proyecto. Ojalá que no perdamos mucho terreno en esto. Pero bueno, entonces como el hábito lector es mínimo, no se podía conseguir que la gente se anime a leer así de manera espontánea. Entonces, el hecho de que nosotros podamos llevarle los libros a casa, no te muevas, nosotros te los vamos a llevar con todos los protocolos de bioseguridad, etcétera, quizás de alguna manera los convencía de que, bueno, podían tener el libro sin ellos tener que levantarse del asiento, pero a veces inclusive lo hacían básicamente por una cuestión de apoyo, de ayuda al autor, ¿no? Pero no necesariamente porque tengan una práctica, una costumbre de leer, ¿no? Que son poquísimos. Y si los jóvenes, los muchachos, los más pequeños lo están empezando a tener, es gracias al plan lector. Y yo sí conozco ya chicos que a veces me escriben y me preguntan si tengo libros de tal o cual autor. A veces equivocan el desempeño de un editor con el de un librero, ¿no? Piensan que un editor es un librero, es una persona que vende todo tipo de libros, pero no. Bueno, yo les explico que el editor es una persona que apuesta por sus propios libros, por sus propios autores, y eso es lo único que tengo a la venta. Entonces los invito a que más bien visiten algunas librerías virtuales, que sí, como dices tú bien, les van a ofrecer la posibilidad de poder conseguir sus libros de manera delivery, de manera de entrega a domicilio. Y esto también están haciendo de alguna manera las mismas librerías, las librerías conocidas aquí en Lima, Crisol, Ibero, Comunitas, Sur, El Virrey, también de alguna manera han desarrollado esta manera de comercializar, de distribuir sus libros, pero esto no significa necesariamente que la gente se anime a leer más, o no, simplemente los anima al hecho de que pueden tener facilidades para que si milagrosamente quieren un libro, les llega a su casa sin que ellos tengan que levantarse. Solamente eso. Ya, bueno, entonces, pero ¿qué perspectivas tienes tú como editor, por ejemplo, de aquí para adelante? O sea, si tienes ya planes, tienes quizás libros ya que están, autores que
están ya con sus proyectos en trabajo? ¿Tienes ya o de qué manera, por ejemplo, se te puede apoyar como editor? O sea, ¿cómo llegar o cómo los autores deben llegar a ti? ¿Qué les ofreces? ¿Cómo es ahorita la situación? Ahorita la situación todavía está difícil por pandemia. Todavía es un poco, todavía el panorama no está muy claro, pero de todas maneras sí lo que hay es un afán de poder salir adelante con algunos proyectos. A ver, yo te digo, Walter, que este año me ha ido un poco mejor con la llegada de autores que me consultan si pueden publicar con mi editorial. Ha ido mejor, ha aumentado el número de autores que estoy editando, que estoy publicando. Otra cosa que veo es que se ha diversificado los géneros con los que llegan a mi editorial. No solamente ya veo que la gente escribe los géneros establecidos como cuento, novela o poesía o ensayo, sino que hay mucha gente que te trae trabajos de crónicas, testimonios, investigaciones, este tipo de cosas que son paralelas a la literatura o a los géneros literarios, pero que también son muy importantes. Eso, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho y yo creo que esto ha sido el resultado de que hay mucha gente que ha reflexionado, que ha tenido mucho tiempo para estar sola, en silencio y con mucho tiempo para poder sentarse a escribir lo suyo. Eso por un lado. Por otro lado, la situación de estar celebrando este año el bicentenario de la independencia también ha sido un motivo para que mucha gente se anime a escribir temas históricos. Yo he visto con sorpresa cómo muchos de los libros que han llegado a Ornitorrinco Editores tienen como fondo esta característica. Libros de cuentos o novelas que promueven o que se basan en asuntos que tienen que ver con la historia nacional, han llegado a la editorial. Por ejemplo, dentro de poco voy a presentar un libro que se llama Viaje al pasado. Es una autora que se llama María Luisa Ceballos, cuyos cuentos o cuyas novelas siempre tenían que ver un poco con asuntos relacionados con su propia vida, pero esta vez me sorprendió el hecho de que me traiga cuentos de corte histórico, ¿no? Sobre la guerra con Chile, sobre costumbres históricas de algunos lugares del país, etcétera. Y también he visto que hay algunas editoriales que también se han movido a partir de este hecho del Bicentenario. Por ejemplo, Ediciones Altazor está pronto a sacar una colección de 12 títulos sobre temas de la independencia nacional, pero que son novelas, ¿no? O sea, son ficción, pero basados en el tema de la independencia del Perú. Entonces, de alguna manera los autores siempre tienen que estar tratando de crear temas, pero también contenidos e inclusive hasta diseños o ideas novedosas para poder captar la atención del lector. Ahora, ¿yo qué otros proyectos tengo? No de manera particular, pero sí de manera colectiva con algunos editores independientes. Queremos organizarnos, queremos unir lazos y de repente formalizarnos de manera colectiva para hacernos más fuertes y enlazar nuestro sistema, no solamente de edición, sino también de ventas. Hay muchos que ya consiguieron desarrollar plataformas de venta virtual, o sea, conseguir esto de que pueden cobrar a manera de transferencias, poner sus catálogos en forma de páginas web o por páginas de Facebook y de esa manera conseguir hacer que el mundo electrónico los ayude mucho más. Entonces, nosotros con algunos editores quisiéramos hacerlo, pero ya de manera colectiva, o sea, más fuerte, enlazarnos de repente editores independientes de provincias, o que venimos, o que surgimos de provincias, para de alguna manera, hacer un trabajo de integración, de colaboración entre nosotros. Pero también están haciendo eso, también las librerías, ¿no? Se están creando nuevas librerías que interactúan digitalmente, electrónicamente, no solamente en cuestión de venta, sino también en cuestión de promoción o de difusión de los libros. Han aparecido muchas, inclusive que son temáticas, ¿no? Hay algunas que solamente se especializan en literatura infantil y juvenil, hay otras que solamente se especializan en temas de ensayos o estudios, hay otras que se especializan en literatura del interior,
lo que es difícil de conseguir aquí en Lima, y así. Entonces, si te das cuenta, todos de alguna manera estamos intentando movernos a partir de proyectos nuevos, pero que ojalá que tengan también la respuesta que buscamos. O sea, que la gente realmente se anime a que tiene todas las posibilidades, tiene todas las formas de poder adquirir libros. Ya no hay disculpas para no conseguir un libro, ¿no? Lo pueden conseguir de cualquier forma, pueden llegar a su casa a través de un servicio de reparto a domicilio, o pueden averiguar sobre ellos no solamente acudiendo a una sola librería, sino que tienen gran cantidad de plataformas donde pueden acudir. Entonces, no hay perdón, no hay disculpas, y eso es lo que nosotros como editores queremos presentar, ofrecer todas las posibilidades de adquisición, de difusión y distribución de nuestros libros. En la cosa de la difusión y la distribución de libros, me hacen una pregunta ahora para que te la transmito a ti. Las ferias, tú mencionaste que las ferias antes de la pandemia eran digamos, un bastión importante para exponer y vender los libros. Ahora, en esta época sin ferias, han estado funcionando ferias virtuales. Yo no sé si eso te han ayudado en algo a ti, a tu editorial, y ¿ves tú la perspectiva que se van a abrir las ferias en los próximos meses como para decir, bueno, hay por lo menos la posibilidad de vender los libros, de difundir los libros? Mira, las ferias virtuales han sido solamente una especie de eventos solamente para mantener el interés por el libro, pero nunca una feria virtual se va a comparar con una feria presencial, ¿no? El libro es un objeto orgánico que nosotros queremos tocar, oler, ojear, tenerlo con nosotros, y que inclusive se vuelve entrañable, ¿no? Para quienes amamos los libros. Si nosotros vamos a ver estos objetos solamente a través de una pantalla, vamos a escuchar comentar acerca de ellos solamente por personas, y no los vamos a tener con nosotros, no los vamos a poder tocar mientras nos están hablando de ellos, yo creo que es muy difícil, ¿no? El ser humano tiene un poco esto, ¿no? Esta característica que necesita un poco lo real, lo presencial para poder animarse a algo. En cambio, lo virtual yo creo que simplemente está sirviendo hasta el momento para contentarnos un poco, ¿no? Para decir, miren, aquí están todavía los libros, todavía seguimos hablando acerca de ellos, tienen la posibilidad de adquirirlos si los compras a través de esta plataforma, van a llegar a tu casa, o también los puedes adquirir de manera electrónica como ebook, etcétera, ¿no? Pero nada más, de eso no pasa, ¿no? Entonces, sí, las instituciones que tienen que ver con la difusión del libro en el Perú han cumplido con esto el año pasado. La Cámara Peruana del Libro, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, se han hecho muchos eventos, conversatorios, la Municipalidad de Lima también ha tenido muy buena repercusión con su programa Lima Lee. En fin, se ha hecho bastante, eso sí no lo podemos negar. Todos los días podemos ver presentaciones de libros, charlas acerca de temas de literatura, conferencias, testimonios, conversatorios, etcétera. Eso sí es cierto. Eso de repente lo que está haciendo es mantener el interés por la literatura, por la lectura, pero de todas maneras una feria de libro presencial yo creo que es, como se dice, la cereza que va a coronar el pastel o el helado. O sea, se tiene que conseguir llegar al libro de manera material. Ahora, este año ya la Cámara Peruana del Libro tiene hasta el momento 2 ferias presenciales. Una es la que se hizo hasta hace una semana en el distrito de Magdalena, aquí en Lima, y la otra es la que está en este momento en pie, que es la Feria del Libro de San Borja, este distrito que es cercano al Ministerio de Cultura justamente. Vamos a ver qué tal va. Es una feria presencial, pero solamente lo presencial es la venta de libros. Las presentaciones todavía siguen siendo virtuales, ¿no? Las conferencias, los conversatorios siguen siendo virtuales. Ojalá que poco a poco esto se vaya resolviendo. Luego viene otra feria que es la Feria de Miraflores, que es muy tradicional, es la más antigua del Perú, o Feria Ricardo Palma también se llama. También entiendo que va a ser presencial, pero también con presentaciones virtuales. Y para cerrar el año, la Cámara Peruana del Libro va a ser de todas maneras la Feria Internacional del Libro, pero ya no va a ser en este lugar que conocemos en Jesús María,
sino que me parece que van a buscar un sitio más abierto y no va a ser techado, ¿no? O sea, la infraestructura va a ser diferente, un poco para protegernos todavía del virus. Pero de todas maneras va a ser presencial, ojalá que sea así tan grande la infraestructura, el espacio que se ocupe, pero obviamente cuidándonos mucho. Y entiendo que también van a haber una combinación de presentaciones presenciales como presentaciones virtuales. Entonces, poquito a poco se está saliendo de esto. También me he enterado que algunas municipalidades también ya están poniendo en mira hacer algunas ferias. Por ejemplo, en Huancayo ya se ha hecho en estos días la Feria del Libro de Huancayo, parece que ha salido muy bien. Sé que en el Cusco va a haber, en Nuevo Chimbote también va a haber Feria del Libro. Entonces, de todas maneras, todas estas ferias que van a ser presenciales, lo que nos están anunciando es que poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Pero lo virtual todavía es solamente una especie de complemento, de apoyo, pero nunca va a reemplazar a lo presencial. En tu editorial, ¿qué libros vendes más o que son más requeridos? ¿Libros infantiles, libros, o sea, con tema infantil, temas juveniles o novelas, digamos, para mayores, para otro tipo de lectores? ¿Qué libros venden, se publican más, se piden más o se buscan más? Mira, definitivamente en el rubro de creación literaria, definitivamente la literatura infantil, seguida por la literatura juvenil. Y dentro de la literatura infantil, que la venta es prácticamente masiva, también lo que se busca, o sea, se requiere, lo que la gente elige más es la de corte netamente fantástico, ¿no? O sea, esta literatura donde los protagonistas viven aventuras de viajes en el tiempo, de viajes a otros planetas, o donde aparecen seres fantásticos que los ayudan en los problemas que tienen que resolver, donde hay duendes, donde hay hadas, donde hay personajes con poderes mágicos, etc. Eso es el tipo de literatura que se vende mucho. Tiene un gran público, apoyado mucho por los mismos padres de familia en la intención de que sus pequeños se afiancen en la lectura. Tu En eso no editor, hay pierde, eso es lo que más se vende. Eso es por un lado. Y por otro lado, en la literatura juvenil, que también tiene mucha aceptación y también se busca mucho, está el tipo de literatura donde es el amor, las relaciones sentimentales, las que están como tema, como contenido, ¿no? Los chicos y las chicas siempre en esta etapa suya de la adolescencia, que la viven apasionadamente, buscan este tipo de libros, ¿no? Donde haya enamoramiento, donde haya relaciones con problemas, con rupturas, con llanto. Esto las emociona mucho y les gusta mucho y eso se vende mucho. También, y por el lado un poco de los varones más que de las mujeres, también se busca mucho la literatura de terror, la literatura fantástica, ya no tan infantil, sino ya un poco más juvenil, y esta otra literatura que está puesta de moda y que muchos escritores han animado a hacer, que es la literatura zombie, o Z, ¿no? Que se llama, donde justamente se viven cosas como las que estamos experimentando ahora, como son pandemias, gente que es mordida por algún ser y que se convierte en zombie, o que es infectado por algún virus, y cambia totalmente el panorama, el sistema social, el sistema de la realidad del mundo. Eso les encanta, eso está muy de moda y eso se busca mucho. Ese es el tipo de literatura que se vende más por el lado de los géneros literarios, pero también hay otro tipo de literatura que no es tan literario, que es paraliterario, se puede decir de alguna manera, que también se vende bastante, que es el libro de autoayuda. El libro de autoayuda, que a veces es escrito a manera práctica, como consejos prácticos, como ejemplos prácticos de la vida real, pero que también a veces es vendido como literatura, porque se cuentan, se narran historias, pero que al final tienen un mensaje, tienen una especie de intentar un apoyo emocional en el lector, ¿no? Por ejemplo, la que hace Paulo Coelho, por dar un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, también hay bastante todavía el hecho de que se busquen libros de corte esotérico, de corte esotérico. La gente quiere saber qué le depara el futuro, qué le dicen los astros, qué le dicen los signos. Eso también hay bastante, ¿no? Ese es otro tipo de literatura que también tiene mucha salida. No me vas a creer, Walter, que así como a una feria puede llegar con mucho éxito un Mario Vargas Llosa,
bueno, hablando del Perú, ¿no? Un Jaime Bailey, no sé, también puede tener mucho éxito una persona en una feria como Pilar Sordo, Walter Rizzo, o a un hombre o una mujer que le lea el destino, que en su libro les hable de los astros, de los signos zodiacales, etcétera, también va a tener mucha aceptación, ¿no? Estoy hablando todo en el aspecto netamente comercial, obviamente, ¿no? Entonces, estos son más o menos el tipo de libros que se venden mucho. Dime, tu editorial, tú como editor, ¿organizan conferencias, talleres, lecturas? ¿Has estado en este tiempo haciendo ese tipo de actividades? No, no. Yo de manera particular, sí. Yo como Ricardo Ayón, editor, lo que sí he desarrollado es talleres de forma interna, no públicas, sino contactándome directamente con el escritor, sobre todo con este escritor que ya tiene uno o algunos cuentos o textos terminados, concluidos, y está con este temor o esta indecisión de no saber si publicar o no, si lo que ha escrito es correcto, si necesita algo más, o qué más necesita para poder darle fuerza a lo que ha escrito y para poder también difundirlo, etcétera. Entonces, yo tengo una especie de taller que le llamo de optimización literaria para reforzar, para ayudarlos a mejorar sus textos, pero desde la mirada del editor, ¿no? Desde la mirada del editor. Ahora, cuando digo eso, no me refiero necesariamente a una mirada comercial, ¿eh? Sino a una mirada de cómo mejorar el texto para que llegue sin errores, para que cale o capte mejor, si se trata, por ejemplo, de narrativa, mejor la trama, ¿no? Sea más convincente, persuada mejor al lector de que lo que está leyendo es verosímil, y si es poesía, de repente ayudarlo con ideas que ayuden en la emoción del lector, eh, organizar también un poco la estructura de los libros, porque a veces ocurre que tienen muy buenas ideas nuestros escritores, pero a veces no tienen dudas de cómo hacer una estructura más sólida, mejor organizada, etcétera. Eso también, a veces los editores en eso tenemos un mejor ojo, ¿no? Tenemos una mejor manera de enfocar, de plantearlo. Como una anécdota, te tengo que contar, por ejemplo, que hace un par de años un amigo mío me buscó para que lo ayude a estructurar mejor su libro de poesía, que audazmente iba a mandar el premio Copé de poesía de Perú, ¿no? Que es el premio más importante de literatura de nuestro país. Y nos reunimos un par de veces y yo le di algunas opiniones acerca de cómo tenía que, de repente, arreglar un poco la estructura, sacar algunas cosas, incluir algunas cosas, limpiar algunas cosas. Y afortunadamente, por suerte, este amigo ganó el premio Copé de poesía y yo me quedé sorprendido, ¿no? Y él me dijo de alguna forma, me dijo, oye, Ricardo, esto también te lo tengo que agradecértelo, ¿no? Igual, también hace poco otro amigo, narrador, novelista, igual me buscó por la misma situación para mejorar su novela para el Banco Central de Reserva del Perú. Y afortunadamente, no ganó el primer lugar, pero sí obtuvo el segundo lugar, ¿no? Y él está muy feliz, muy contento, porque también había sido, de alguna manera, para él acertado el hecho de buscar a un editor que lo ayude también a repensar un poco mejor la estructura del libro. Entonces, ese también es el trabajo del editor, ¿no? Pero yo lo hago, como te digo, de manera personal, personalizada. O sea, lo divulgo por las redes, pero ya el autor mismo me tiene que buscar, me tiene que escribir por interno a mi WhatsApp o a mi inbox, y de esa manera lo coordinamos y lo trabajamos. Eso es más o menos lo que estoy haciendo como editor. O sea que si yo quiero ganar un próximo Copé de cuento o novela, tengo que hablar contigo. Claro, Buena idea, o sea, sí. buena idea. Dime ya estamos sobre la hora. eh, Quizás vamos a dar el micro abierto a los que están aquí para algunas preguntitas. Antes, quería yo comentarte, o sea, quizás corto, ¿qué libros tiene la editorial para publicar, digamos, en estos próximos meses? Bueno, la próxima semana sale un libro de Roberto Rosario Vidal. Es una reedición de un libro muy exitoso suyo que se llama Chica Chica de Limón. Es un libro juvenil que narra la historia de un muchacho que llega a una realidad diferente a la suya, que él vivía en Lima, ahora se va a vivir a Caraz y va a encontrar un mundo diferente, que es el mundo andino. Luego viene un libro, justamente cuando te hablaba de temas históricos, que se llama Atahualpa, que es de una profesora, escritora, Patricia Patiño, que nos narra la historia
del Inca desde el momento en que llegan los españoles a Cajamarca hasta el momento en que acaban con su vida, ¿no? Esta historia que se ha escrito mucho sobre ello, está también por ella recreada, traída a la ficción, pero lo bueno es que ella es profesora de historia y de alguna manera alguna información de este libro es producto de su investigación, ¿no? Entonces, eso es otro libro. ¿Qué más traigo? ¿Qué más tengo? Hay un escritor y profesor de Chimbote que dentro de poquito también me va a alcanzar su libro de ensayos. Son ensayos pedagógicos y ensayos literarios. Todavía el título no lo recuerdo bien, pero sí ya estamos cerrando trato con él. Y hay otro escritor que es docente universitario de Huaraz, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, que acabamos de cerrar trato para publicar su libro dedicado a su mamá, a su señora madre. Es un libro de homenaje a ella porque su mamá cocinaba muy bien y daba muy buenos consejos para la vida, entonces es un homenaje a ella. Como te digo, son no necesariamente libros posicionados específicamente en la ficción, sino, como te das cuenta, hay de todo, ¿no? Hay ensayos pedagógicos, hay testimonio, entonces yo creo que eso también ayuda un poco a diversificar las alternativas que tenemos para leer, ¿no? Porque no a todos les gusta pues lo mismo, ¿no? Algunas personas buscamos testimonios. Entonces estos 4 libros, o 4 o 5 libros son los que vienen, estos meses. Bien, tú también has publicado una última novela, ¿no? O cuento, una novela infantil, ¿no? Una cometa azul. Sí, una novelita, ¿no? O un novel, como le llaman algunos. Una pequeña novela, ya. Breve, ¿de qué trata esa novelita? ¿Qué es lo que es el mensaje, digamos? Porque es infantil, juvenil, ¿no? Mira, es una historia infantil, pero que de alguna manera está propuesta para un público un poquito juvenil o adolescente, en la medida en que la manera como está escrito y lo que trata sobre todo, ¿no? Lo que trata son 2 cosas básicas, rápidamente. Uno, la competencia de cometas entre muchachos, entre barrios, y 2, el accidente que sufre un muchacho de ellos, uno de los protagonistas, por culpa de la impertinencia de otro, que es el protagonista de la historia, quien con su impertinencia ocasiona que este chico se rompa la pierna, se quede tullido para toda la vida, y esto produce en el chico que ocasiona el accidente un gran remordimiento, y lo que tiene que hacer en la historia es un poco tratar de vencer esto, ¿no? Este trauma psicológico que lo ha dejado por el hecho de haberse visto responsable del accidente. Entonces, son 2 historias que van de la mano y de alguna manera el mundo de la competencia de cometas de alguna manera va a servir para que este chico se redima de este trauma hacia el final del libro. Bueno, no quiero spoilear, pero más o menos hacia la historia. Entonces, como es actual, debe estar, me imagino, en todas las librerías de Lima, o hay algunas específicas donde se los puede encontrar y se los pueda adquirir. Mira, yo tengo más que nada un éxito de ventas. O sea, me leen más en provincias, ¿ya? Me leen más en el norte, en Chimbote, en Huaraz y en Trujillo. Ahí está un poco mi mercado. Entonces ahí sí están los libros. Y acá en Lima también algo, pero yo procuro un poco más orientarme a lugares donde se interesa más por mis libros, ¿no? Que son estos sitios. Acá en Lima se venden en librosperuanos.com y en la librería El Virrey. Solamente he dejado ahí por mientras. Y en provincia sí tengo en Chimbote, Nuevo Chimbote, Huaraz, Trujillo, donde buscan más mis textos, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, Rosana, Livia, porque estamos en los últimos minutos. Tienen la oportunidad de hacerlo. Aprovechen que ahora tengo aquí un editor. Si no, vamos cerrando, ¿no? Yo hago la pregunta. A ver. Walter, saludos con todos. Ricardo, ¿cuáles son los principales problemas de los escritores en el Perú? ¿Como creadores o en el plano general? Como creadores. Yo creo que problemas no tienen, porque
el escritor, sobre todo en países como los nuestros, que son tan diversos, tan ricos culturalmente, las ideas o los temas sobre los cuales escribir abundan. O sea, ellos, los escritores peruanos, nunca van a tener lo que a veces tienen algunos escritores en otros lugares, creo que esta especie de ¿cómo se dice? Problemas de no tener temas sobre los cuales escribir. Más bien acá hay incontinencia, o sea, se nos ocurre de todo, quisiéramos escribir sobre todo y cada vez hay más ideas, inclusive el mundo mágico, mitológico, es tan grande, es tan hermoso, es tan abundante que inclusive eso ayuda más. Quizás en donde haya problemas es, imagino que como ocurre en todos los países, el hecho de que necesitan conocer un poco mejor el idioma, el expresarse mejor, el aprender un poco más de teoría literaria, de cocina literaria, aprender las técnicas literarias. Eh, o sea, muchos tienen ideas sobre qué escribir, pero no saben cómo, ¿no? Entonces, yo he editado algunos talleres de escritura creativa y me he encontrado con muchos autores que tienen ideas magníficas. Yo inclusive hasta envidia les tenía porque decía, caray, yo quisiera tener esa imaginación que tienes tú, pero no saben cómo desarrollarla, ¿no? Entonces, inclusive han escarceado sus primeros textos, han bosquejado algunas cosas, pero de todas maneras hay problemas en eso, en conocer mejor las técnicas creativas, las técnicas literarias. Tienen muchos problemas, por ejemplo, en el manejo del tiempo, de cuándo se escribe en pasado, cuándo hay que pasar a presente, cómo no descuidar este aspecto, y también aspectos gramaticales como el manejo del género, del número, este tipo de cosas que, bueno, los editores a veces tenemos que ayudar a limpiar, pero de todas maneras yo creo que también es deber de todo escritor conocerlo, ¿no? Conocer un poquito mejor el idioma, acordarse de sus clases de gramática en el colegio y aplicarlo. Entonces, yo creo que por ahí, en el aspecto creativo, eso es principalmente, ¿no? Pero yo creo que más problema tienen más bien los escritores en el Perú, en el otro campo, que es el de la difusión, el de conseguir editor, el de la distribución, ¿no? Aquí todavía no está totalmente arraigado eso, no sé, los escritores en el Perú no tienen manera rápida de poder publicar sus libros. Una figura que no existe en este país, por ejemplo, es el agente literario, ¿no? Que es aquella persona que conecta la editorial con el autor, ¿no? Que se va a dar un porcentaje por ese trabajo, pero no existe, ¿no? Ni siquiera eso existe, porque hay escritores que terminan sus textos y que algunas veces son muy buenos y no saben qué más hacer, cómo llegar a un editor, cómo acceder a una editorial. Entonces, un agente literario, por ejemplo, les podría resolver muy bien ese problema e inclusive hacer que consigan buenos contratos donde saquen realmente logros económicos. Eso yo creo que más que nada es el problema principal en este país, que poco a poco, conforme aparezcan más escritores, mejore, ¿no? Este aspecto. Bueno, Ricardo, lamentablemente el tiempo es el Gracias. enemigo en estas plataformas. No hay problema. Pero un Entonces, minutito, por favor, un sí, segundito. ¿Puedo decir un par de palabras? ¿Me escuchas? sí, 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 Ah, claro. Walter, muchísimas gracias por la invitación. Excelente la presencia de nuestro amigo. Si me recuerda Ricardo, yo soy Edmé Romero, que estuvimos juntos en el encuentro internacional de Alemania, Chile, Perú, Argentina, ¿recuerdas? Y que también estuviste con Walter y el con año pasado, me parece. Luis Pizzi. Claro, claro. ¿Recuerdas, Ricardo? Sí, sí, Oye, sí, te sí. Claro. felicito por la exposición que has hecho. Realmente nos has dado un conocimiento increíble. Ahora nos acercamos un poco más a la tarea del editor. Muchas gracias, muy Gracias a ti. amable. Y me ha gustado mucho la idea del Plan Lector de Perú. Qué maravilloso, qué interesante trabajo para incentivar a los chicos a leer. Qué bonito, qué bien. Muy interesante tu trabajo, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy informativo. Ya sabemos que estás ahí. Ya, muchas gracias. Gracias también a ti. Bueno, entonces, como decía Ricardo, lamentablemente no podemos seguir conversando. El tiempo en estas plataformas son nuestros enemigos, o sea, los tiempos, quiero decir. Te agradecemos, y yo personalmente, por tu tiempo que nos has permitido educarnos un poco acerca de cómo trabajan las editoriales y sobre todo en época de pandemia.
espero que podamos seguir conversando y seguramente vamos a tener la oportunidad de, ¿cómo se llama? Personalmente estamos siempre en comunicación y vamos a ir hablando más acerca de estos temas. Ahora, ¿Qué pasó? no, es que ya me salí del Facebook. Vamos a tener la oportunidad de ¿Qué? personalmente. No, ya